El último tipo de límite que queremos mirar gráficamente son los límites en infinity. Aquí tenemos el límite como x se aproxima al infinito positivo de f de x. Ahora en lugar de x se aproxima a un valor específico, o un constante, aumenta sin límite su enfoque infinito positivo. Entonces, queremos determinar, a medida que x se acerca al infinito positivo a lo largo de la función, es la función que se acerca a un valor específico. Lo que significa es que la función se acerca a un valor específico. Entonces, si el límite como x se acerca al infinito positivo, estamos en la función acercándonos al infinito positivo a lo largo de aquí. Así que continuamos moviendo hacia la derecha. Queremos determinar si estamos aproximando un valor y un valor de función específicos. Una cosa que noté acerca de este gráfico es que tiene una asíntota horizontal, at igual a 2. Así que continuamos moviendo hacia la derecha a lo largo de la función y x aproxima del infinito positivo. La función se aproximará al valor de 2. Por lo tanto este límite es igual a 2. Para el segundo límite teníamos el límite como x se aproxima del infinito negativo de f de x, lo que significa que ahora estamos en la función que se mueve a la izquierda. Hacia x aproxima del infinito negativo en esta dirección aquí. Y, de nuevo, a medida que avanzamos hacia la izquierda, observe cómo la función se acerca a la asíntota horizontal y, por lo tanto, el valor de la función se aproxima a 2 hexanewtones esta dirección también. Así que el límite como x se aproxima del infinito negativo de f de x es igual a 2. Y también incluí un límite regular aquí. Queremos el límite como x aproximación menos 3 de f de x y para este límite, dibujaremos una línea vertical a x igual menos 3, y aproximará a x igual menos 3 de ambos lados para ver si aproximamos el mismo valor de la función. Y, de nuevo, aviso como hay un agujero en menos 3, pero este agujero no afectará si este límite existe o no. A medida que nos acercamos desde la izquierda, nos acercamos por aquí. A medida que nos acercamos más y más a x es igual a menos 3, nos acercaremos a este punto aquí y, por lo tanto, la función se acerca a 1. Y aviso como cuando se acercamos desde la izquierda a lo largo de aquí, se acercamos al mismo punto para que también se acerca el valor de la función 1. Entonces, ya que nos estamos acercando al mismo valor de la función desde la izquierda aquí en azul, y desde la derecha aquí en verde, el límite como x se acerca a menos 3 de f de x es igual a 1. Echemos un vistazo a 3 ejemplos más. Primero, tenemos el límite a medida que x se acerca al infinito positivo de f de x, así que estamos en la función y avanzando hacia la derecha. Hacia x se aproxima al infinito positivo. Así que nos estamos moviendo en esta dirección aquí. Y aviso de que no hay un asíntota horizontal. Parece que hay realmente un asintomático lento, pero la idea aquí es que la función aumentará sin límites, y por lo tanto a medida que x se acerca al infinito, la función también se acercará al infinito positivo. Y por tanto el límite no existe. Entonces, de nuevo, nos estamos acercando al infinito positivo. Y entonces para el segundo ejemplo, tenemos el límite a medida que x se acerca al infinito negativo de f de x, así que ahora estamos pasando a la izquierda a lo largo de la función. Entonces, si nos movemos hacia la izquierda en esta dirección aquí, observe cómo la función está disminuyendo sin límites y, por lo tanto, la función se acerca al infinito negativo. Hacia x se aproxima al infinito negativo. Y, de nuevo, esto no existe. Y entonces para este último, tenemos el límite como x enfoques menos 3 de f de x. Así que estaremos aproximando menos 3 desde la izquierda, y el derecho a ver si estamos aproximando el mismo valor de la función. Así que aquí es igual a x menos 3. A medida que nos acercamos desde la izquierda, notifique cómo nos estamos acercando a este punto aquí. Así que nos estamos acercando al valor de la función de 0. Y lo mismo es cierto cuando nos acercamos a menos 3 desde la derecha. Nos estamos acercando a un valor de función de 0, por lo tanto, el límite como x se acerca a 3 de f de x es igual a 0. Y creo que vamos a seguir adelante y parar aquí.